Hola, ¿qué tal? Estoy bienvenido al canal. Hoy venimos con un nuevo proyecto para el canal que es el suéter Raglan básico, tejido en técnica 2 palitos o agujas circulares en talla M. Vamos a necesitar los siguientes materiales: 6 ovillos de 50 gramos, 5 palitos de número 5, una aguja circular de número 5, marcadores de puntos, tijera o piquetera, cinta métrica y una aguja lanera. Y también les dejo aquí la muestra de tensión. Vamos a empezar tejiendo por la parte del cuello. Para esto vamos a tomar una medida al contorno del cuello. Yo en mi caso estoy tomando 50 centímetros. Y para trabajar, vamos a trabajar con muestra de tensión. También vamos a necesitar estas agujas, palitos, 5 unidades. Y son del número 5. Y aquí están los hilos. Esta es la marca. Tiene una mezcla de alpaca y seda. Vamos a empezar. Para tejer el cuello vamos a utilizar 4 agujas. Para estos 100 puntos tenemos que dividir entre 4 agujas y nos da a 25 puntos. Entonces vamos a montar 25 puntos en cada aguja para que en total sea 100 puntos. Esta es la cantidad de hilo que voy a hacer sobrar para este lado y colocamos en esta posición y vamos a empezar a montar. Montamos 25 puntos. Aquí ya tenemos montados 25 puntos y pasamos a la siguiente aguja igual. En este lado levantamos la parte de aquí, así. Ya contamos igualmente 25 puntos. Aquí ya tenemos 25 puntos. Ahora pasamos al siguiente aguja. Igual levantamos. En el siguiente aguja montamos otros 25 puntos. Y pasamos al siguiente aguja, igual montamos de aquí otros 25 puntos. Aquí ya tenemos 25 puntos. Ahora en total tenemos aquí 100 puntos montados.
Vamos a empezar. Para esto nos debe de quedar así. El primer punto lo tejemos al lado derecho. El segundo punto al lado revés, así, ya, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así vamos a tejer todo al contorno, hasta aquí. Aquí hemos dado una vuelta. Ahora vamos a continuar igual. Pasamos aquí, tejemos derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Como este lado de aquí, esto va a ser el inicio y este lado de aquí es el final. Y así vamos a tejer 8 vueltas, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando tengamos 8 vueltas nos vemos en ahí. Aquí ya tenemos tejido las 8 vueltas. Así nos debe de quedar. Como se ve, el cuello es bastante elástico. Además, el punto, que es pretina 1 por 1, tiene bastante elasticidad. El alto nos mide 3 centímetros. Ahora vamos a tejer toda una vuelta al lado derecho. Comencemos. Aquí ya tenemos tejido una vuelta. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente paso es empezar a dividir los puntos.
Aquí yo les explico. Aquí tenemos 100 puntos. De estos 100 puntos le vamos a restar 16 puntos. Ya les explico más adelante para qué es. Y nos debe de quedar 84 puntos. Esos 84 puntos lo dividimos entre 3 y nos queda 28. Como tenemos a 28 puntos, el primero, 28 puntos lo dejamos en la parte posterior. El otro 28 puntos tenemos que montar en la parte delantera, que es aquí. Y otros 28 puntos que nos sobra, eso tenemos que dividir entre 2 y nos da a 14. Lo colocamos en la parte del hombro, en ambos lados. Antes de continuar con el tejido, les explico los 16 puntos restantes. Lo dividimos entre 4 y nos da a 4 puntos. En el cuello encontramos 4 divisiones que están representados por 4 líneas verticales. En la parte posterior tenemos 2 divisiones, igual en la parte delantera tenemos 2 divisiones. En cada división vamos a colocar 4 puntos, en total tenemos los 16 puntos. En el tejido, estas divisiones o líneas va a estar separado por 2 marcadores. Y también en estas divisiones es donde se va a realizar aumentos. Ya continuamos. Como sabemos que aquí tenemos 25 puntos, entonces lo tejemos todo. Aquí ya hemos tejido 25 puntos. Ahora vamos a contar. Ya. 26, 27 y 28. Aquí es donde vamos a empezar a colocar el marcador y contamos 4 puntos. Y ahí colocamos el otro marcador. Estamos en la parte de aquí. Estamos colocando los marcadores donde van 4 puntos. Y vamos a contar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí es donde va el otro marcador. Y tejemos 4 puntos que nos sobra. Y ahí también deberíamos que colocar el marcador. Así. Si es que lo van a tejer en la aguja circular. Pero aquí esto se va a salir, entonces lo dejo para más rato. Vamos a empezar a tejer ya la parte posterior. Igual vamos a montar 28 puntos. Para esto aquí tejemos todos estos 25 puntos. Aquí ya tenemos 25 puntos, nos faltaría más 3 puntos. Con sería 26, 27 y 28. Y aquí colocamos
marcador, tejemos 4 puntos, que es en donde vamos a realizar aumentos. Igual aquí colocamos marcador y de ahí contamos 14 puntos, que es la otra parte del hombro, esto de aquí. Ahí tenemos 14 puntos. Y ahora vamos a colocar otro marcador y tejemos los 4 puntos que nos sobran. Terminando la vuelta o fila, ahora pasamos a la siguiente vuelta o fila. En el siguiente paso vamos a tejer esto normal hasta aquí. Lo tejemos. Ya hemos tejido esta parte de aquí. Ahora contamos aquí igual. Ya tenemos 25, con eso sería 26, 27 y 28. Cuando estamos aquí en 28, lo que vamos a hacer aquí es aumentar. Ya vamos a empezar a aumentar. Y lo que vamos a hacer es así. Vamos a levantar el punto que está en la parte de aquí. Ya lo que vamos a hacer es ayudarnos con la aguja izquierda y levantamos de esa manera, así, y lo tejemos y lo soltamos igual. De ahí pasamos el marcador y tejemos estos 4 puntos. Aquí pasamos el marcador. Ahora vamos a realizar otro aumento en este lado, es similar, igual el punto de ahí lo levantamos así y lo colocamos en la aguja izquierda y lo tejemos y lo soltamos y esto también lo tejemos. Ya, así vamos a empezar a aumentar y ahí tejemos normal. Ahora nos toca aquí igual. Levantamos así. Así nos debe de quedar y lo tejemos al lado derecho. Y pasamos el marcador y tejemos los 4 puntos que nos sobra. Ahora en este lado nos toca realizar el aumento, igual aquí. Hazte cuenta que el marcador está aquí, esto de aquí, ya, y esto de aquí igual, levantamos este punto de aquí, así, y lo tejemos al lado derecho, y esto también lo tejemos al lado derecho, y así. Entonces de esa manera vamos a aumentar puntos siempre antes el marcador de este lado y de aquí, o mejor aquí, después del marcador. La primera es antes del marcador, en la segunda es después del marcador. Ya, así vamos a continuar. Ahora igual aquí. Tenemos que levantar un punto. Así. Y lo tejemos al lado derecho. Después pasamos el marcador. Y tejemos estos 4 puntos.
y recién realizamos el otro aumento en este lado de aquí. Así lo sacamos y lo colocamos encima de la aguja izquierda y lo tejemos al lado derecho. Ya, así vamos a realizar aumentos en ambos lados. Ahora igual aquí, antes del marcador igual, lo levantamos y lo tejemos al lado derecho. Después pasamos el marcador y tejemos estos 4 puntos. Y con eso terminaríamos, ¿no? Pero recuerden que aquí aún nos falta aumentar. Entonces igual. Digamos que aquí lo pasamos al marcador. Y después nos toca realizar aumento. Entonces igual levantamos y lo tejemos al lado derecho. Con eso terminaríamos. Ya, si esto les incomoda, podrían pasarlo así, aquí, ya de esta manera se les va a hacer más fácil tejerlo. Igual aquí. Aquí ya tenemos tejido la primera vuelta con marcadores. Ahora vamos a tejer la vuelta 2 con marcadores. Tejemos tal y como se nos presentan los puntos. Ya no vamos a realizar ningún aumento. Cuando tengamos avanzado hasta aquí, ahí les enseño. Ya en la primera vuelta que hemos tejido el punto jersey normal. En la segunda vuelta es donde hemos empezado a separar los puntos con los marcadores. En la tercera vuelta hemos empezado a aumentar. Ya vamos a aumentar un punto, ¿okay? Tanto en este lado como en este lado. Ya, este punto que estoy marcando aquí, eso va a ser el inicio. Damos una vuelta y también sigue el final. Ya, entonces es para eso ese punto. Ya. Aquí empezamos a tejer, ¿no? Tejemos. Aquí realizamos el primer aumento en ambos lados, porque en el medio está yendo los 4 puntos donde lo está separando el marcador. Igual aquí lo tejemos 14 puntos y aquí realizamos otro aumento. Y como saben, en el medio va 4 puntos. Igual aquí tejemos 28 puntos y ahí realizamos otro aumento. Y en el medio siempre va 4 puntos y así. Igual aquí. Ya, con eso estaríamos terminando la tercera vuelta. En total hemos aumentado 8 puntos solo en una vuelta. Ahora en la vuelta 4 lo que vamos a hacer es tejer normal. Lo tejemos normal, ya. Ahora en la vuelta 5 igual vamos a empezar nuevamente a realizar aumentos. Igual tejemos, comenzamos de aquí y realizamos otro aumento aquí. Ya, igual. Y ahí tejemos estos puntos y aquí otros 2, un aumento en cada lado. Igual aquí y igual aquí. Ya, y en la vuelta 6 tejemos normal. Lo tejemos normal. Y así vamos a seguir aumentando puntos. En una vuelta realizamos aumentos, en otra vuelta no. En una vuelta realizamos aumento, en otra vuelta lo tejemos normal. Ya, eso es lo que vamos a repetir aquí. Vamos a seguir avanzando y si el punto nos va a empezar aquí a rellenar, bueno, en mi caso
Después, ya cuando ya tenga más o menos más harto los puntos, voy a cambiar a aguja circular. Ya, cuando lo tenga lo cambian. Ya, vamos a continuar. En la siguiente vuelta nos toca aumentar. Como les indiqué, nos toca hacer aumento, igual aquí. Ya, antes el marcador igual levantamos el punto de abajo, lo tejemos al lado derecho y de ahí pasamos el marcador y de ahí tejemos estos 4 puntos. Después pasamos el marcador, que sería después del marcador realizamos otro aumento en este lado, igual levantamos y lo tejemos. Ya, el proceso siempre va a ser el mismo. Ya, siempre aquí antes del marcador realizamos un aumento en el punto de aquí, después tejemos 4 puntos, luego pasamos este marcador que sería después del marcador. En el siguiente punto que continúa, que sería esto de aquí, en la parte baja levantamos un punto y así vamos a realizar aumentos. Ya, siempre va a ser ese proceso en donde hay 4 puntos, igual aquí, 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 siempre va a ser el mismo el proceso. Ya, en las vueltas que nos toca realizar el aumento y así vamos a seguir avanzando. Ya, yo voy a avanzar un poco y luego ya les enseño. Aquí ya tenemos avanzado. Ya, como les explicaba, si es que el punto les iba a llenar en las agujas, debieron que pasar a aguja circular. Yo en mi caso lo pasé a la aguja circular. Ya del mío solo es de 40 centímetros. Pueden pasar lo que más ancho, que es de 80 centímetros, para que puedan tejer de una manera más tranquila. Como les indicaba, yo aquí ya avancé. Ya avancé así. Aquí está el cuello. Ya, como les dije, quedó circular, bastante elástico. Ya, bastante elástico. Mira cómo regresa a su forma. Ya es lo que me gusta.
Ya, como les indicaba, que después de tejer 2 vueltas normales, en la tercera vuelta empezábamos a aumentar, ¿no? Empezábamos a aumentar. En la cuarta vuelta tejíamos normal y en la quinta vuelta aumentamos. Así era. Así que hemos hecho estos 4 puntos. Siempre va a bajar ahí los 4 hasta aquí. Aquí tenemos los 4 puntos. Ahí está el marcador. 1, 2, 3, 4. Y así está en todos. Ya, aquí también está así. 1, 2, 3, 4. Igual aquí. Ahí están los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Igual aquí. Ahí están los 4 puntos. Ya. Les voy a explicar para que tomen apuntes. Hemos tejido desde aquí, sin contar la pretina, solo desde aquí. Hemos tejido 54 vueltas. Desde el inicio, de aquí hasta aquí donde está el marcador, ya hasta aquí, hasta el final, nos mide 25 centímetros. Ya, así nos mide. Y como se ve que es bastante elástico el tejido, puede ser más, pero la medida es 25 centímetros, que esto sería el inicio y el final, porque aquí está la pitita. Aquí le corté porque ya se ha enredado mucho. Aquí está. Ya ahora lo que vamos a hacer es separar. Ya vamos a separar lo que es el hombro, así, igual en otro lado. Primero vamos a contar cuántos puntos tenemos. Aquí en la parte del hombro tenemos 68 puntos. Ya, 68 puntos. ¿Cómo vamos a contar? Vamos a contar desde aquí, desde donde está el marcador. De ahí contamos hasta aquí. Ya, hasta ahí tenemos 68 puntos. Igual en este lado tenemos igual 68 puntos. Ahora en la parte posterior tenemos 82 puntos. Igual contamos desde donde está desde donde está el marcador, que sería la parte de aquí, porque aquí le falta un marcador. Ya, desde aquí contamos hasta aquí. Ya tenemos 82 puntos. Igual en la parte delantera 82 puntos. Ahora voy a tejer hasta aquí. Ya hemos tejido. Ahora aquí vamos a pasar el marcador para este lado y tejemos de estos 4 puntos solo 2 puntos, así. Ya, ahora de aquí lo que vamos a hacer es, como esta es la parte del hombro, vamos a separarle con aguja. Igual aquí pasamos el marcador y donde tenemos 4 puntos solo vamos a pasar 2 puntos. Ya, de esta manera estamos separando. Ya, esto sería el hombro, ya, o la manga.
Ahora lo que vamos a hacer es tejer. Vamos a continuar. Aquí tenemos 2 puntos de los 4 puntos. Eso lo tejemos normal. Y continuamos hasta aquí. Ya, hasta el otro lado. Igual aquí tejemos más 2 puntos y ya. Y aquí igual vamos a separar los puntos en una aguja lanera. Igual aquí tomamos más 2 puntos y así. Aquí ya tenemos la otra manga separada. Ahora continuamos tejiendo. Ahora lo que estamos haciendo aquí es unir la parte posterior con la parte delantera, los dos, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a tejer en uno. Así, vamos a seguir avanzando. Cuando ya tenga avanzado, ya ahí les enseño cómo va quedando. Vamos a avanzar todo lo que podemos. Aquí ya no hay ninguna disminución ni aumento, todo el tejido es recto, ¿ya? Vamos a seguir avanzando. Cuando tengamos avanzado, ahí nos vemos. Como ya se ve, ya tenemos avanzado. Aquí les explico un poco de lo que hemos tejido. Así nos debe de quedar, tanto como el lado delantero y el lado posterior. Ya, les comento que desde el inicio de la bretina, desde aquí hasta donde está la aguja con la lana, nos mide 50 centímetros. Igualmente, desde el inicio de aquí hasta donde están las agujas, hemos tejido 130 vueltas. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Para eso estamos en la recta donde hemos iniciado y donde también terminamos, ¿ya? En recta. Aquí lo que vamos a hacer es tejer 2 puntos bastante flojos, así, 1 y 2. Luego nos ayudamos con la aguja izquierda de esta forma y lo pasamos. Igualmente en el siguiente punto lo tejemos bastante flojo y nos ayudamos con la aguja izquierda y lo pasamos. Esta terminación lo estamos haciendo para que la prenda sea un poco más elástico y no quede tenso, es para eso. Ya yo en mi caso me gusta que la prenda sea bastante suelto, no ajustado.
Ya, así vamos a continuar todo el contorno de la vuelta hasta aquí. Hasta donde hemos iniciado, hasta ahí. Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí ya tenemos terminado y así es como nos debe de quedar, ya bastante elástico. Ahora continuamos con el siguiente paso. Para esto vamos a necesitar nuevamente estas agujas, ya las 5 unidades. Para esto vamos a comenzar a levantar todos estos puntos. Ya les voy a explicar. Aquí tenemos 68 puntos más los 2 puntos que hemos levantado de aquí, sería 70, más 2 puntos que hemos levantado, tenemos 72 puntos. Ahora de aquí hay una apertura, como se nota. Si lo vamos a tejerlo así recto, aquí nos queda un hueco grande, ya. Entonces, para que no haya esa apertura, lo que vamos a hacer es, vamos a levantar de la parte de aquí, que sería el medio, para este lado levantamos 4 puntos y otros 4 puntos levantamos para este lado. Ya en total serían 8 puntos. Ahora esos 8 puntos los sumamos a 72 y en total tendríamos 80 puntos. Ahora esos 80 puntos vamos a dividir entre 4 y nos da a 20. Entonces quiere decir que vamos a tejer en cada aguja 20 puntos. Sí, 20, 20, 20 para que en total sea 80. El tejido va a ser circular. Ya vamos a hacer circular. Y para eso yo necesito estas agujas. Ya vamos a comenzar. Para esto aquí ya tenemos el hilo y vamos a realizar un nudo aquí. Aquí ya tengo listo. Ya, nos ubicamos aquí. Este es el parte medio. Ya, enganchamos en la aguja y lo vamos a tejerlo. Y lo vamos a tejer. Y de paso hacemos una cadena más. Es como le vamos a asegurar. Y ahí levantamos otro punto de aquí. Serían 2, 3 y 4. Así es como nos debe de quedar 4 puntos. Ya, esto vamos a tejer hasta ahí. Ahora lo que vamos a realizar es, ya de una vez lo vamos a dividir. Como les indiqué, vamos a pasar 20 puntos en cada aguja. Para esto aquí ya tengo 4, me faltarían 16. Ya contando. Aquí ya tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19 y 20. Ya, hasta ahí tenemos 20 puntos. Ya se vamos a levantar 20 puntos en cada aguja. Ya. Yo voy a avanzar. Aquí ya tengo levantado, así nos debe de quedar. 20, 20, aquí también 20,
Aquí solo hay 16. Como les indiqué, vamos a levantar 4 puntos de aquí. Ya. Ahora vamos a continuar. Esto se lo vamos a retirar. Ya, voy a continuar tejiendo hasta aquí. Ya, cuando esté aquí ya les explico cómo vamos a levantar los 4 puntos restantes. Como les indicaba, aquí solo tenemos 16 puntos. Ahora vamos a levantar 4 puntos de la parte de aquí. Levantamos de la siguiente forma. De aquí 1, 2, 3, 4. Así es como nos debe de quedar. Ahora continuamos. Aquí vamos a tejer así mismo. Vamos a tejer todo así en circular. Tejemos y tejemos, tejemos y tejemos. Así vamos a seguir avanzando. Aquí en la manga no va a haber ninguna disminución o aumento, ya hasta que lleguemos a la parte del puño. El tejido es en punto jersey, que es un punto básico o llano. Aquí ya tenemos avanzado. Así es como nos debe de quedar la manga. Como les enseño, el tejido es tubular. Ya aquí ya no necesitamos ni coser nada. Es recto. Ya mira. Ya entonces tejer con agujas así nos da este tipo de ventajas, sacar el tejido. Y ahora les voy a explicar cuándo nos mide y cuántas vueltas hemos tejido. Para esto nos ubicamos aquí en la parte de la sisa o la axila, donde hemos levantado 4 puntos para cada lado, ¿se recuerdan? Solo desde ahí hasta aquí donde está nuestra aguja nos mide 35 centímetros de largo. Ahora hemos tejido 100 vueltas, ya 100 vueltas hemos tejido solo desde la sisa hasta la manga aquí. Ahora, se recuerdan, desde donde hemos tejido la parte del cuello hasta la sisa nos medía 25 centímetros. Ahora estos 25 centímetros los sumamos y de 35 centímetros nos debe de dar 60 centímetros de largo. Entonces nos quiere decir que desde el cuello hasta aquí nos mide 60 centímetros. Ahora, tomándolo en cuenta, vamos a continuar con el siguiente paso, que es vamos a disminuir puntos para tejer el puño. Para esto yo siempre llevo marcador en la que me indica el inicio y el final de cada vuelta o fila. Ahora vamos a comenzar. Para esto tejemos el primer punto así, y después vamos a tomar 2 puntos y lo vamos a disminuir así. Ya tomamos 2 puntos, tomamos 2 puntos y de esa manera vamos a disminuir todito, ya
Siempre vamos a tomar 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos, y eso vamos a repetir en toda la vuelta hasta aquí, antes de terminar, ya hasta aquí, porque este punto que nos sobra, porque obvio que nos va a sobrar, esto lo tejemos solito al lado derecho igualmente. En ese caso nos tiene que haber un punto de inicio y otro punto final, ya, donde iniciamos la vuelta y donde terminamos la vuelta. Entonces debemos dejar un punto y un punto. Ya vamos a continuar disminuyendo puntos. Lo que me refería es a esto. Mira, cuando ya estamos terminando la vuelta, aquí solo nos queda un punto. Ya, este punto lo tejemos. Ya, entonces así nos debe de quedar. En total solo nos queda 41 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer en la pretina uno por uno, que es un derecho y un revés. El primer punto lo tejemos al lado derecho, el segundo punto lo tejemos al revés, y así. Tejemos a derecho, tejemos al revés, tejemos a derecho, tejemos al revés. Y así vamos a repetir toda la vuelta hasta aquí. Ya terminamos la vuelta. Estamos tejiendo ahorita la vuelta 2. Ya así vamos a tejer 12 vueltas. 12. Que nos debe de medir 4 centímetros. ¿Ya? Cuando tengamos esa medida, ahí les enseño. Aquí ya tenemos tejido las 12 vueltas. Así es como nos debe de quedar. Ya después vamos a empezar a cerrar. A cerrar el tejido. Para esto necesitamos una aguja. Ya está ya con su hilo. Ya pasamos así.
Así es como nos debe de quedar. Ya. La pretina del puño, así es la manga. Ahora para lo cual también ya tenemos avanzado el otro lado. Ya. Así es como nos debe de quedar ambos. Con eso estaríamos terminando. Ya como se ve, el tejido es bien bombachito en la manga. Aquí les explico un poco de la prenda. La prenda es una talla M. Ya el alto de la prenda nos mide 47 centímetros, queda hasta la cintura, no a la cadera. Si lo desean tejerlo hasta la cadera o más largo, lo que les recomiendo es que tienen que tejerlo a sus medidas que ustedes lo deseen. Ahora, respecto a la manga, nos mide 64 centímetros desde el cuello, desde aquí hasta el final del puño. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber en los comentarios, que los estaré respondiendo.